Buenos días, estimado profesor y estimados compañeros y compañeras. Hoy vamos a hablar sobre el review número 3, que se titula como La doble vida del ATP, cuyos autores son Baljit Kajak y Geoffrey Burnstone. Se publicó en la revista Investigaciones Ciencia en febrero del 2010. Eh, los presentadores son Javier Ormazábal, Karen León, quien les habla, Andrea Rojas y Elías Villarroel. Bueno, antes de partir, me gustaría iniciar con una pregunta. Si yo les menciono ATP, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Así es, como probablemente a muchos se les viene a la cabeza, sea, en esta presentación descubriremos que esta función del ATP no es solo esa, sino que hay otras más, como por ejemplo señalización. Ahora podemos proseguir. Bueno, hoy día vamos a abordar los siguientes tópicos, conceptos previos para entender el resto de la presentación, historias del ATP sobre su descubrimiento y estructura, interacción y dinámica, el cómo funciona nuestro cuerpo, la anatomía del ATP, que es dónde lo vamos a encontrar, y su relación con la salud y la enfermedad, que son como las patologías asociadas. Bueno, vamos a partir por los conceptos clave entonces. ¿Qué es el ATP? Su rol en la comunicación celular como neurotransmisor y sinapsis. Primero de nada, ¿qué es el ATP? Como bien sabemos, la molécula ATP es conocida por ser como una especie de moneda de cambio de la célula. Es la fuente de energía esencial que va a estar dentro de la misma y con la cual se van a realizar la mayoría de las reacciones que conlleva lo que es la dinámica celular. Pero hoy vamos a ver, bueno, esta y la otra función del ATP que es menos conocida, que es como su rol como comunicador. Bueno, primero vamos a ver su origen. Como bien sabemos, desde una molécula de glucosa, van a ocurrir distintos procesos. Primero una glucólisis que va a generar dos moléculas de ATP y luego a través del ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones vamos a generar otros, en total 24 moléculas de ATP. Entonces, esta es una gran cantidad de ATP que luego va a ser liberado al citoplasma y va a ser utilizado por la célula. También hay otra vía que, bueno, es la fermentación, pero esta es como la que genera más ATP. Y bueno, en cuanto a su estructura, podemos decir que es un nucleócido, es decir, que es una base nitrogenada, una pentosa y uno más grupo fosfato, que en este caso la base nitrogenada va a ser una purina llamada adenina, eh, una ribosa, o sea, como la pentosa, y tres grupos fosfato. ¿Y qué va a permitir esta particular estructura? Va a permitir que, debido a su pequeño tamaño, le va a ser súper fácil difundir, bueno, a través del citoplasma. Y luego que va a guardar una gran cantidad de energía entre los grupos fosfato. ¿Qué va a significar esto? Que, por ejemplo, si es que se rompe uno de los enlaces, se va a liberar 7,7 kilocalorías por mol o 21 kilojoules por mol, que es lo mismo. Y bueno, ¿cómo ocurre esto? Esto de liberar energía. Podemos ver este modelo, que es una especie como si el ATP fuese una batería cargada, que luego una hidrólisis, principalmente por las ATPasa, eh, va a liberar un fosfato inorgánico y va a liberar energía, como dije, 7,7 kilocalorías aproximadamente por mol. Y luego esta ADP va a poder volver a ser recargado, o sea, al igual que una batería, requiriendo esa energía para agregársela al enlace y también a través de una ATP sintetasa. También se le van a poder quitar los otros dos enlaces y esto se va a poder transformar en una adenina, que sería como, bueno, sin ningún grupo fosfato. Y esto también va a ayudar en la comunicación celular, va a tener algunos roles. Entonces, ahora vamos a ver qué es la comunicación celular y vamos a partir por los tipos de comunicación celular. Bueno, el primero es la comunicación endocrina hormonal, que es cuando normalmente una glándula endocrina va a liberar una molécula del torrente sanguíneo. Y esta molécula va a llegar a una célula blanco y va a desencadenar una serie de reacciones. Luego tenemos la comunicación nerviosa, que también es conocida como una sinapsis, que ocurre cuando una neurona libera un neurotransmisor eh, hacia una célula cercana. Eso. Luego tenemos una secreción neuroendocrina, que es cuando una neurona va a liberar un neurotransmisor que al pasar a sangre se va a empezar a llamar neurohormona. Y también va a actuar en una célula blanco distante. También tenemos la comunicación paracrina, que es cuando
Una célula emisora actúa sobre las células cercanas como con una molécula llamada un mediador local. Principalmente esto ocurre, por ejemplo, en tejidos, en situaciones que afectan a todo un tejido. Entonces se le avisa a las células cercanas sobre las situaciones. Luego tenemos la comunicación yuxtacrina o dependiente de contacto, que es cuando una célula emisora no despega su molécula señalizadora desde la membrana, entonces se va a tener que juntar, no fusionar, pero juntar para activar esta comunicación. Y luego tenemos la comunicación autocrina, autocomunicación, que es cuando una célula libera una molécula que va a ser recaptada por la misma, o bueno, recibida por la misma, y esto es principalmente para efectos de homeostasis. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Al ATP lo vamos a considerar como un neurotransmisor, ya que va a ser ahí en donde se va a liberar la mayoría de las ocasiones, va a ser liberado por una neurona. Aunque también a veces va a funcionar como un cotransmisor, ya que no siempre es liberado solo. Y vamos a poder decir que entonces va a tener un tipo de comunicación neuronal, neuroendocrina e inclusive paracrina. O sea, va a tener varios roles y varios tipos de comunicación. Bueno, vamos a ver qué es un neurotransmisor. Un neurotransmisor va a ser convencionalmente una molécula que se va a almacenar en una vesícula sináptica. Y estos van a ser liberados al espacio sináptico, que está como el lugar que está entre dos neuronas o entre una neurona y una célula, en la que como respuesta a un potencial de acción se va a liberar y va a ser recibida por la neurona posináptica o la célula posináptica. ¿Qué es un receptor? Son proteínas o glicoproteínas que se van a encontrar en la membrana posináptica, o sea, la que va a recibir. Van a poder ser clasificados como excitatorio o inhibitorio, ya que un mismo neurotransmisor va a poder actuar de manera inhibitoria o de manera excitatoria. Y también los vamos a poder subclasificar de otras maneras. Por ejemplo, los receptores de ATP van a estar clasificados o como ligados a apertura de un canal iónico o acoplado a proteína G, la cual van a tener distintas reacciones que las vamos a ver más adelante. Y luego, en cuanto a lo que decía, el efecto excitatorio o inhibitorio, principalmente la diferencia que vamos a encontrar en el ion asociado, un excitatorio va a usar sodio, lo cual va a generar una depolarización, lo cual va a aumentar la posibilidad que ocurran los potenciales de acción, y un inhibitorio va a usar cloro, que va a disminuir los potenciales de acción, o sea, la posibilidad que ocurran. Como sección número 2 de esta presentación, hablaremos acerca de la historia del ATP, sus comienzos y la evolución de las investigaciones. Comenzaremos en el año 1929, cuando se descubre el ATP y su función como una fuente de energía en el tejido muscular. De forma simultánea, dos laboratorios investigaban este tema, uno en Estados Unidos y el otro en Alemania. Cyrus Fiske y Yela Pragada Subarow buscaban un método para la cuantificación de fosfato inorgánico en los tejidos animales, y para esto sus experimentos los basaron en otros anteriores, pero que fueron perfeccionados para resolver algunas deficiencias de estabilidad en la reacción del color, sensibilidad y sustancia. Los ensayos originales de fósforo se basaron en la reducción del ácido fosfomolídrico por hidroquinona, que es un tipo de fenol, para formar un color azul. Esta reacción fue lenta y estuvo influenciada por varias sustancias interferentes, pero por casualidad como agente reductor, y lograron una gran mejora en los resultados, dando un color en menos tiempo, lo cual tiene la ventaja de que permite observar si la reacción se lleva a cabo normalmente y si es completa, ya que la presencia de cualquier sustancia interferente se revelaría automáticamente por un cambio en la lectura colorimétrica de un minuto a otro. Y bueno, este ensayo se adaptó rápidamente para muchos otros tipos de muestras y para su uso en la medición, no solo del fosfato inorgánico, sino también de fósforo orgánico. Los filtrados musculares no era fosfato inorgánico como se creía, sino que era un compuesto que era creatina y fosfato. También pudieron demostrar que la fosfocreatina se hidrolizó durante la contracción muscular y se resintetizó durante el periodo de recuperación. Pero por otra parte, tenemos a Carl Lohmann y Otto Meyerhoff, del Instituto Kaiser Wilhelm de Investigaciones Médicas de Heidelberg, que introdujeron una nueva técnica para determinar fosfatos fácilmente hidrolizables, calentando durante 7 minutos en ácido clorhídrico, uno normal a 100 grados Celsius,
y aislaron pirofosfato inorgánico como sal de bario del músculo en 1928. Lohmann midió la tasa de hidrólisis en condiciones ácidas y luego la comparó con la de los compuestos auténticos. Si las vidas medias de las reacciones diferían en al menos un orden de magnitud, podría analizar incluso mezclas de compuestos. De esta manera se encontró con el componente que inicialmente pensó que era pirofosfato, pero que en una inspección, o sea, ATP. Cabe destacar que la competencia entre ambos bandos fue bastante intensa, sobre todo porque tanto en Estados Unidos como en Alemania lleva muchísimo tiempo investigando este tema, y porque además presentaron sus investigaciones en fechas muy cercanas. Incluso muchos dicen que es como una especie de polémica que Karl Lohmann no ganara el premio Nobel a la química por este descubrimiento del ATP, pero es precisamente por esto, por unas diferencias en las fechas y unas cosas no tan especificadas por ahí. Y como podemos ver, el año 1929 fue muy ajetreado en términos de descubrimientos, ya que Albert Szent-Györgyi junto a Alan Drury descubrieron que las purinas de la misma familia química del ATP ejercen potentes efectos en el corazón. El estudio que permitió este descubrimiento fue hecho en un conejillo de Indias con la ayuda de electrocardiogramas. En un estudio de la farmacología de extractos simples sobre el corazón de los mamíferos. Estos efectos se atribuyeron al contenido de ácido adenílico, o AMP, de los extractos. Se encontró que la adenosina tras la inyección intravenosa en animales como el conejillo causaba una disminución de la frecuencia cardíaca, disminución general de la presión arterial, dilatación de los vasos coronarios e inhibición de los movimientos intestinales. Y si bien hubo muchísimas aproximaciones, fue en 1935 que Takashi Makino, del Hospital Dailin en Manchuria, había propuesto una estructura para la molécula. Usando un método de titulación de borato, que es un método de análisis químico cuantitativo utilizado para determinar la concentración desconocida de un reactivo, Makino demostró que los dos residuos de hidróxilo en los carbonos 2 y 3 de ribosa están libres. Teniendo en cuenta los valores de titulación, propuso la estructura que vemos en la foto, ahí numerada con el número 4. Pero a pesar de que la estructura para el ATP fue propuesta en 1935, no fue hasta 1945 que fue confirmada. Esto por Basil Lightgo y Sir Alexander Todd, del Laboratorio de Química de la Universidad de Cambridge. Esto fue primero mediante la oxidación de metaperiodato de sodio, luego mediante la síntesis química del ATP. En el experimento exitoso, sintetizaron primeramente hasta que luego de diversas reacciones llegaron a una resina amarillenta, la adenosina 5-tetrabencil trifosfato. Este compuesto se hidrogenolizó y dio como resultado la adenina 5-trifosfato. Y ya en 1959, Pamela Holton demuestra que los nervios sensoriales liberan ATP. En 1954, un experimento hizo que lo sugiriera, pero en este año lo demostró. En sus experimentos, la elección de los modelos animales adecuados fue la clave de su éxito. Su objetivo era acceder a lugares de liberación de sustancias por los nervios sensitivos. Aquí usó un conejo y profundió su oreja con una solución. Estimuló el nervio auricular mayor eléctricamente durante intervalos de tiempo. Además, se usó un método de luminiscencia de luciérnaga con algunas modificaciones, para obtener una alta sensibilidad y la medición del ATP. Al estimularse el nervio, aparecía ATP. Al principio se pensó que era por la estimulación del nervio, pero luego se determinó que esto no podía ser explicado tan fácil, ya que en otros experimentos no hubo suficiente sangre hemolizada. Por tanto, llegó a la conclusión de que el ATP debió venir desde otra fuente, probablemente una intracelular, siendo posible que esta fuera incluso el propio nervio. En 1962, Geoffrey Bunstock, un joven neurofisiólogo de las neuronas al músculo por medio de un nuevo neurotransmisor. A medida que transcurrían sus investigaciones, observó una señalización neuronal en la que no intervenía ni la noradrenalina
ni la acetilcolina, que son los neurotransmisores clásicos. El experimento fue con un conejillo de Indias, más específico con su conducto deferente, el que podemos ver rotulado con un número 3 en la imagen, que está inervado por el nervio hipogástrico, el cual se perfundió con solución de Krebs modificada y se estimuló con microelectrodos. En 1970 se purificó el primer receptor para un neurotransmisor, siendo este el receptor nicotínico de la acetilcolina. Se logró mediante cromatografía de afinidad utilizando alfa-bungarotoxina inmovilizada, que es una neurotoxina, en el órgano eléctrico del pez de torpedo, que es un órgano formado por electrocitos apilados, que son células que perdieron capacidad de producir contracciones, pero no su excitabilidad. La inervación sitúa al receptor nicotínico en la membrana postsináptica en concentraciones muy altas. Los receptores nicotínicos se aislaron y caracterizaron. Estos logros representaron hitos en el desarrollo de la farmacología molecular. Desde aquí, esta historia toma un rumbo más orientado hacia los receptores. En 1972, Bunstock propuso que el ATP era una sustancia liberada de nervios. La acción de ATP en el músculo liso mimetiza la respuesta de la estimulación nerviosa. En su publicación titulada Nervios purinérgicos, en español, desarrolla la teoría a partir de la evidencia experimental recolectada de un gran número de trabajos previamente publicados, los cuales demostraban la existencia de señalización nerviosa, no adrenérgica, no colinérgica, sobre el músculo liso. En 1976, Bunstock propone que el ATP actúa como cotransmisor junto con otros neurotransmisores. La teoría de la función neurotransmisora del ATP, así como de otros nucleótidos purinérgicos, de forma implícita suponía la existencia de receptores de membrana para algunos ATP, lo cual fue planteado en el año 1976. En un artículo titulado ¿Algunos nervios liberan más de un transmisor?, el comentario se basó en indicios sobre la cotransmisión en la literatura temprana, que describe la neurotransmisión de vertebrados e invertebrados, y más específicamente con respecto a la cotransmisión purinérgica. Después de un exhaustivo estudio y basándose en numerosas investigaciones que aplicaron métodos farmacológicos para estudiar el método en el que el ATP liberado por las neuronas transmitía mensajes hacia el músculo y otros tejidos, propuso la subdivisión de los receptores purinérgicos en P1, los que respondían a adenosinas, y los P2, que respondían a nucleótidos. También podemos señalar que Geoffrey Bunstock fue un ídolo en todo esto de los receptores, y que de hecho falleció este año en junio. En los años 1993 y 1994, se logra clonar y aislar por primera vez los ADN complementarios de los receptores purinérgicos. En el año 1993 se clonan los receptores P2Y mediante células de neuroblastomas de ratón, y en el año 1994 receptores P2X. En 1998 se empieza a utilizar el clopidogrel sobre ciencia, siendo utilizados incluso los fármacos. El uso del clopidogrel marca un hito en este sentido. Y recién en el año 2009, el grupo de Toshimitsu Kawate obtuvo por primera vez la estructura cristalina de un receptor purinérgico, P2X. Se cristalizó el receptor homotrimérico P2X4 en estado cerrado, sin ATP unido. El trabajo permitió explorar distintas teorías sobre las cuales habían sido investigadas previamente. Bueno, tras todos los antecedentes y los experimentos explicados anteriormente por mi compañera Andrea, se lograron determinar dos familias grandes de receptores que interactúan con el ATP, los P2X y los P2Y, que es lo que veremos en esta parte. Además hablaremos de los receptores P1 y cómo se relacionan con las ectoATPasas y la cotransmisión. Los receptores P2X son una superfamilia de canales iónicos que son activados por un ligando. Obviamente, este ligando es el ATP. Vamos a tener que estos son proteínas triméricas, como podemos ver en esa imagen que se está señalando, es decir, están formados por 3 subunidades.
y cada subunidad está formada por 2 dominios transmembrana, los cuales le van a dar la selectividad al poro y van a formar el poro. Tenemos al ATP, y por último, una región terminal carboxila y una región terminal amino que van a estar en el lado intracelular. Siguiente. Bueno, el proceso de esto es que cuando el ATP llega y se une a este tipo de receptor, lo que permite es la apertura del canal, permitiendo así la entrada de iones de calcio, de sodio e inclusive de potasio. A partir de aquí, por ejemplo, si se tratase de una neurona, el calcio lo que va a hacer es ir a activar otras maquinarias celulares y, como estamos en el ejemplo de una neurona, por ejemplo, esta va a incentivar la segregación de neurotransmisores a partir de la unión de estas vesículas que los contienen con la membrana plasmática. A partir de esto, tenemos que esta clase de receptores pueden estar en procesos tanto como transmisión de información sensorial, contracción muscular, respuesta inflamatoria e inclusive muerte celular programada. Cabe destacar también que los también tienen subtipos, y estos van de los receptores P2X1 a los receptores P2X7. Siguiente. Bueno, otra superfamilia de receptores que se interactúan con el ATP son los P2I. Estos son receptores acoplados a proteína G, y como buenos receptores acoplados a proteína G, están formados por 7 dominios transmembrana, los cuales tienen sitios de unión hacia el ATP que se encuentran más o menos entre el dominio 6 y 7. Tienen una región amino terminal, un extremo amino terminal, que se encuentra en el lado extracelular, una región carboxilo terminal que se encuentra en el lado intracelular. Y por supuesto no se puede dejar de mencionar la proteína G acoplada, que esta puede ser GQ, GS o GI. Esto va a depender del tipo de receptor P2Y, porque claro, cabe mencionar que esta superfamilia se subdivide en aún más tipos que los de los receptores P2X. Son alrededor de 7, aunque últimamente se han descubierto 15. Bueno, siguiente. Bueno, tenemos que el ATP se une a estos receptores y lo que va a producir es que la proteína G involucrada se active y va a producir toda una cascada de señalización intracelular. Por ejemplo, en el caso de una neurona, va a también producir la liberación de calcio dentro de la célula, y esto puede producir tanto rutas largas como rutas cortas. Rutas o efectos a largo plazo, rutas cortas, corresponden a aquellas que van a ir a activar otras, o van a ir a interactuar con otras proteínas que ya se encuentran fabricadas en el citoplasma. Y rutas largas vendrían a ser aquellas que van a ir a interactuar directamente con la transcripción de genes. Bueno, como mencioné anteriormente, cada proteína P2Y, cada subtipo está acoplado a diferentes proteínas G, y esto dará una gran gama de efectos que pueden producirse dentro de la célula. Es por esto que esta cascada de señalización puede ir variando de célula en célula, ya que cada subtipo se va a ir diferenciando tanto en, en el tipo de proteína G al que está acoplado, por ende en el tipo de cascada de señal que va a producir, así como también la secuencia de nucleótidos que lo va a codificar y su afinidad con el ligando. Por eso lo podemos ver en procesos de proliferación celular y diferenciación celular y coagulación. Siguiente. Bueno, ahora hay otro tipo de receptores que se podría decir que están relacionados o interactúan de manera indirecta, por decirlo de manera, con el ATP. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tenemos que fuera de las células, de la mayoría de las células, encontramos unas enzimas que son las ectoATPasas. Las ectoATPasas son enzimas que van a producir la degradación del ATP a ADP, AMP y posteriormente a adenosina. Esto por medio de la extracción de un grupo fosfato paulatinamente del ATP. Es decir, primero se extrae uno, después otro y finalmente otro más, para que así quedemos con ningún grupo fosfato y quedemos solo con adenosina. Ahora, todos estos productos obtenidos en la degradación del ATP también pueden enviar señales a la célula, como por ejemplo en el que se habla en el paper, que es la adenosina. Siguiente. Bueno, la adenosina lo que va a hacer es interactuar con los receptores tipo P1.
De igual forma, también puede interactuar con ese tipo de receptores el AMP. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de receptores también son receptores transmembrana, son receptores también transmembrana y van a producir otros tipos de señales dentro de la célula. También la señal puede ser muy variada, ya que son muy parecidos a los receptores P2Y, van a estar también acoplados a proteína G, etc. Y, por ejemplo, si se tratase de una neurona, hay un efecto bastante interesante del que pasa, que, por ejemplo, si hablamos de una neurona comunicándose con otra neurona, la adenosina, al unirse al receptor P1 de una neurona que está liberando ATP, lo que va a hacer es inducir la cesantía de liberación del ATP. ¿Qué quiero decir con esto? Que al unirse la adenosina al receptor P1, esta neurona, esta célula, va a dejar de liberar ATP, produciéndose así un mecanismo de autorregulación entre las ecto-ATPasas, el ATP y los productos de la degradación de esta misma molécula. Eso, y bueno, este efecto también lo podemos encontrar, por ejemplo, en la vasodilatación de la arteria coronaria. Siguiente. Bueno, ahí hay un esquema que resume todo lo que yo he dicho. Podemos encontrar a los receptores P2X, a los P2Y y a los P1. Y en la imagen podemos ver con qué producto va a interactuar cada receptor. Siguiente. Bueno, y por último, el presunto paper también habla de cotransmisión. ¿Qué es la cotransmisión primero? La cotransmisión es un proceso mediante el cual, por ejemplo, el ATP va a actuar en conjunto con otros neurotransmisores como noradrenalina, como acetilcolina, etc. Bueno, vamos a tener que, este ejemplo, por ejemplo, esto se da, por ejemplo, en la vasodilatación de la arteria coronaria. Y bueno, respecto a esto significó un gran hito debido a que con este descubrimiento se rompió la idea de que una neurona libera un solo tipo de neurotransmisor. Siguiente. Ya, no voy a mutear. Bueno, ahora vamos a ver la anatomía del ATP, ya que, como vimos todos los canales, las formas en las que actúa el ATP, ahora vamos a ver en dónde lo vamos a encontrar en nuestro organismo. Bueno, estos son a grandes rasgos todos los lados. Primero en el cerebro, vamos a decir que va a tener un rol fundamental en la comunicación entre neuronas, o sea, entre neurona y entre neuronas y la glía. Un ejemplo es la comunicación entre neuronas y la microglía, ya que el ATP va a funcionar en una especie de molécula de alerta, ya que va a ser el ATP el que va a activar a la microglía en caso de alguna infección o en caso de que tenga que ser utilizado. También la adenosina, bueno, como subproducto por llamarlo así, va a estar relacionado con el aprendizaje, con el movimiento, eh, con la memoria, con el sueño, y va a estar relacionado con la consolidación de todo esto en el crecimiento. Entonces tiene un rol fundamental. Aunque también hay algunas patologías que están asociadas a un exceso de ATP en el cerebro, por ejemplo, a la epilepsia o con enfermedades neurodegenerativas. Entonces, también, ojo. Luego tenemos su rol en los órganos de los sentidos y la piel. A grandes rasgos es que el ATP va a regular la información y la va a transmitir. Por ejemplo, en la lengua, cuando tú tomas, o sea, detectas el sabor dulce, el umami, el amargo, el único transmisor, desde que se recibe la señal hasta que se transduce en la primera neurona como receptora, va a ser ATP. Todo hasta que sentimos el sabor va a ser puro neurotransmisor de ATP. Entonces, bastante importante. Luego le tenemos su rol en la piel por dos cosas. Primero, la detección del dolor, ya que el ATP va a transducir las señales desde que se siente esa presión o ese cambio de presión o herida hasta la médula espinal. Solamente con líneas de ATP, o sea, transmisiones de ATP. Y también va a estar relacionado con procesos de cicatrización y de regeneración de tejido. Bueno, en el corazón va a tener dos roles fundamentales. El ATP va a ser liberado junto a la noradrenalina, o sea que va a estimular el pulso cardíaco
Y el rol como ATP por separado es que en los vasos sanguíneos va a tener un poder de contracción. Entonces, esto va a provocar que va a aumentar la presión sanguínea, lo que a fin de cuentas después va a tener que provocar el aumento de la frecuencia cardíaca. Luego su rol del ATP como solo, no como cotransmisor con la adrenalina en las células cardíacas, es que va a aumentar la entrada de calcio, lo cual va a aumentar los potenciales y por tanto va a aumentar la frecuencia cardíaca. Y si es que hay una falla en la liberación del ATP, por ejemplo, solamente se libera noradrenalina, pueden haber arritmias y cambios en la presión arterial. Luego tenemos su rol en el hueso, en el sistema inmune y en otros órganos. Va a actuar en el aparato digestivo, por ejemplo. El ATP va a ser el que va a señalizar el sistema autónomo, el sistema que va a regular en los procesos de digestión. Entonces, el ATP va a estar esta especie de señalización de cuándo se tienen que o no que liberar la enzima. Luego, por ejemplo, en el sistema inmune, va a actuar de modo que va a tener roles sumamente importantes. Por ejemplo, en el aumento de la inflamación, en la recuperación de tejidos y en una especie de quimiotaxis con las células inmunitarias, ya que estas van a hacer que se acerquen y que fagociten. Cuando el ATP se va a liberar en grandes cantidades en lugares donde tenga que ocurrir este proceso. Y también un exceso de ATP en relación con esto puede causar enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, está demostrado que puede estar relacionado con la artritis reumatoide. Y por último, que se me va en el hueso, va a estimular a los osteoblastos y va a reprimir a los osteoclastos. O sea que, a fin de cuentas, va a desarrollar el desarrollo óseo, va a aprender el desarrollo óseo. Bien, ya he revisado todo lo anterior, ahora pasemos a revisar, tal como lo señala uno de los títulos de la publicación, cómo funciona el ATP en la salud y en la enfermedad. Siguiente, por favor. Entonces, el ATP señalizando en acción. La función señalizadora del ATP se corresponde con la enorme presencia de receptores para el ATP en muchos tejidos. Es así que la señalización por ATP está presente en la fisiología de los órganos de los sentidos. La señalización por ATP, respecto al sentido de la visión y sus estructuras, podemos analizarlas durante dos etapas. En el caso del desarrollo embrionario, debido a la etapa en la que nos encontramos referenciados, los efectos del ATP tendrán consecuencias de por vida, ya que en la etapa embrionaria temprana, la liberación de ATP es la señal para el correcto desarrollo ocular. Y para la fisiología adulta dentro del ojo, las respuestas de las células de la retina, debido a la información que recibieron por parte de los conos y los bastones, se ven alteradas, puesto que ellas tienen receptores para el ATP. Al mismo tiempo, los nervios de la retina envían información a los centros de procesamiento de imágenes en el cerebro por cotransmisión de ATP y acetilcolina. Siguiente. En este review también se ahonda un poco en otros sentidos en los que el ATP juega un rol, la audición. Otra vez, el efecto de la función como neurotransmisor del ATP depende de la etapa de la vida de un ser humano desde la que hagamos un análisis. Durante el desarrollo embrionario, la formación de la cóclea se da por la liberación en el momento adecuado de ATP. Y en lo que respecta a la consecuencia en la audición adulta por el ATP, este es esencial para permitir una correcta audición, puesto que las células que transmiten el sonido, las células pilosas del oído interno, un tipo de neuronas que se encuentran revistiendo la cóclea, poseen receptores para el ATP. Siguiente. Pero el rol del ATP en los sentidos aún no acaba. Sigue con el gusto. Percibimos los sabores gracias a la suma del olfato y el gusto. Y para el funcionamiento del último sentido es vital la existencia de las papilas gustativas en la lengua. Más específicamente, estas especiales terminaciones nerviosas de variados tipos poseen receptores del tipo P2X. De esta manera es que investigadores han logrado demostrar que el ATP es fundamental para la transmisión de información entre células que forman las papilas gustativas y los nervios gustativos. Entonces, podríamos preguntarnos de dónde salió esta conclusión o cómo se obtuvo, ¿no es cierto? Este descubrimiento en realidad ocurrió por error, durante pruebas terapéuticas de estudios del dolor y la tos crónica, en los que se usaban antagonistas para los receptores P2X3
como AF219, que tiene efectos antagonistas con receptores de tipo P2X y P2X3. Así, estos investigadores demostraron con ratones knockout para receptores P2X2 y P2X3 que estos son incapaces de percibir sabores, señalando la importancia del ATP en el gusto. Siguiente, por favor. Ahora, los mismos receptores que recientemente tratábamos están implicados en la señalización del dolor, ya que es sabido que la inyección subcutánea de ATP, graficada en la diapositiva, causa dolor. En base a tales conocimientos, el grupo de investigación de Stephen McMahon ha logrado demostrar que tal dolor se debe a la activación de los receptores para el ATP de tipo P2X3 presentes en las terminaciones nerviosas de los nervios de la piel, que se encargan de sensaciones como el tacto y el dolor. Siguiente. Hasta ahora hemos revisado parte de las funciones que tiene el ATP en el organismo, en consideración del enorme número de tipos celulares que presentan receptores para el ATP. Pero puede ser momento para hacernos una pregunta. ¿Puede el ATP estar implicado en patologías? La respuesta es simple y cuantiosa. Sí, y en muchas. Adentrémonos en lo que respecta al dolor neuropático, puesto que el review lo menciona. En la publicación se indica que el dolor neuropático decanta gracias a un paso clave mediado por el ATP, la activación de receptores para el ATP en las microglías, que al mismo tiempo liberan moléculas que generan irritación de las fibras nerviosas, dando lugar al dolor neuropático. ¿Habrá alguna solución? Para tratar de ir solventando, de solucionar estos problemas, la industria farmacéutica ha desarrollado fármacos apuntando a los receptores del ATP. Una vez mencionada la industria farmacéutica, es necesario hacer notar que esta ha centrado parte importante de sus esfuerzos en solucionar las patologías causadas por el ATP como señalizador celular. Por lo que a la vez que les expongamos alguna de las patologías mencionadas en la publicación, de la misma manera se procederá a mencionar cómo es que algún fármaco podría ayudar, o si ya existe, cuál es. Siguiente, por favor. El ATP también se relaciona con las enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, es igual de importante mencionar cómo se relaciona el ATP y sus receptores con el sistema circulatorio. Las células en distrés o dañadas vierten ATP al espacio extracelular, como es esquematizado en la presentación. De esta manera, ese ATP en el líquido extracelular genera respuestas de protección y cicatrización. Y es en el proceso de cicatrización que participan las plaquetas, un componente sanguíneo. Siguiente. Las plaquetas forman coágulos donde hay algún sangrado para evitar hemorragias. Las plaquetas poseen receptores del tipo P2 y 12, cuya activación por ATP en el líquido extracelular permite la formación de coágulos. Un coágulo formado en el momento y lugar equivocado, como el corazón o el cerebro, puede dar lugar a infartos al miocardio y o apoplejías según corresponda. Siguiente. Entonces, dados los problemas de índole mortal que fueron dados a conocer, se menciona el trabajo de la industria farmacológica. En este caso, se trata de medicamentos que hoy en día ya son bastante usados, el clopidogrel o también el prasugrel, que bloquean receptores plaquetarios P2 y 12, evitando que la presencia de ATP en el líquido extracelular lleve a la formación de coágulos potencialmente mortales. Aunque también es digno de mencionar que hoy en día están en desarrollo estudios en Japón sobre otros fármacos como el ticagrelor, que han demostrado ser más eficientes y tener menos efectos secundarios en pacientes asiáticos con un previo infarto al miocardio en lugar del uso de prasugrel. Siguiente. Otra vez, el ATP entra en acción, pero en otro sistema más, el digestivo. En esta suma de tejidos, el sistema nervioso intestinal envía ATP hacia la pared intestinal con receptores para el ATP P2X y P2I, controlando la peristalsis. Pero tal ATP también llega a los receptores P2I en la cara interna de la pared intestinal, llevando a la secreción de enzimas digestivas. Siguiente.
En el funcionamiento del ATP de este aparato también hay problemas asociados que la industria farmacéutica intenta abordar, como el síndrome del intestino irritable o la versión más agravada de esta patología, la enfermedad de Crohn. La solución que la industria farmacéutica opera, buscar bloqueadores o antagonistas para los receptores P2X y P2Y. Siguiente. La industria farmacéutica e investigadores trabajan también en una eventualidad algo más terrible o mortal aún, el cáncer. Hay cánceres en los que está relacionado el ATP, pero de forma positiva, ya que funciona como inhibidor del crecimiento celular neoplásico, promoviendo la apoptosis de células cancerígenas y fomentando la diferenciación celular de las células tumorales, haciendo más lento el avance del tumor, puesto que sabemos que generalmente las células tumorales tienden a ser indiferenciadas. Fomentar su diferenciación alenta el crecimiento del tumor. Lo anterior se da en casos de cánceres como el de mama, el colorectal, el cáncer de ovario, el de esófago, las células de melanoma y cáncer de próstata. Siguiente. En esta imagen que se muestra, se queda en evidencia cómo un tratamiento con ATP en 2 ratones con cáncer de próstata de células tumorales DU145 provoca una reducción del volumen tumoral en el ratón tratado, que es el que se encuentra en la imagen izquierda, en la zona inferior, y que al lado derecho se observa un gráfico que también demuestra que hay una reducción del volumen tumoral. Siguiente. Para ir puliendo ya los últimos detalles, respecto al ATP como molécula señalizadora, en el último tiempo es digno de mencionar que ha recibido cada vez más apoyo la idea de que el origen evolutivo de esta función fue más bien temprana, debido a su amplia presencia en diversos tipos de organismos, y que los efectos del ATP en invertebrados y vertebrados inferiores sugieren que la influencia comunicadora del ATP está bien esparcida entre los animales. Y para comprender cualquier proceso relacionado con fármacos y el ATP, debemos tener en consideración que los fármacos relacionados al ATP y sus receptores apuntan a lo siguiente: activar o inhibir determinados receptores purinérgicos, intensificar o inhibir la liberación del ATP, o bien inhibir la descomposición del ATP una vez que éste es liberado por las células. Siguiente. Pero hay que tener cuidado con un reto planteado por el mismo ATP dentro del mismo desafío de encontrar fármacos. Esto es su ubicuidad, lo que hace más difícil crear fármacos específicos para un tipo celular particular sin que haya efectos secundarios nocivos. Pero los investigadores se apoyan en la especificidad de los receptores para el ATP, debido a que así se puede apuntar a un blanco más claro, más específico. Otro factor que ha favorecido el entendimiento de la fisiología del ATP, como fue mencionado, es conocer mejor su estructura y la de sus receptores cuando funcionan como comunicador celular, sobre todo gracias a Eric Goaux y sus colaboradores que recientemente demostraron la estructura cristalina de un canal P2X del pez cebra, como mi compañera mencionó. Y ya finalmente, pensando en lo que le podría deparar al futuro de todo lo relacionado con el ATP como comunicador celular, en base a todo lo que hemos dicho, presentado, es que al igual que los investigadores de esta publicación científica, quienes les exponen creen que el desarrollo de fármacos basados en los conocimientos del ATP y su función señalizadora le depara un futuro brillante. Además, se podrían abrir nuevas puertas a nuevos caminos en la agricultura, gracias al control de la señalización por ATP en plantas, lo que también nos daría acceso a un mejor futuro de la mano del ATP. Siguiente. Bueno, y esta fue la bibliografía que usamos, los papers, artículos en los que nos basamos y que fueron de mucha utilidad para esta presentación. Esta fue nuestra presentación sobre el paper La doble vida del ATP. Esperamos que hayan aprendido con nosotros un poco más sobre esta pequeña pero valiosa molécula. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan un buen día. Muy bien, lo hicieron súper, estuvo muy interesante de hecho.
Em, no sé si quieren preguntar sus compañeros para que pasemos con esa fase. ¿Alguien que se anime a preguntar? Puede ser cualquier cosa que hayan dicho sus compañeros en la presentación. Ahí Francisco Oliva parece que tiene una pregunta. Sí, bueno, felicitar primero a los compañeros, estuvo súper interesante la presentación. A mí me quedó una duda en la última partecita, como ya de los conceptos como de salud, creo que fue el último, cuando dijeron de algo como unos experimentos en ratones en knockout, algo así. ¿Qué es eso? Ya yo la respondo, pero voy a buscar la diapositiva. Acá, creo. Ya, un ratón o bueno, cualquier como animal knockout, es que se modifica genéticamente y no sé, algo, por ejemplo, una técnica que podría usarse, por ejemplo, es esta técnica que vimos con el profe, el CRISP R9, que usa, por ejemplo, usando un virus, podríamos usar como unas enzimas que corten ciertas secciones del ADN para que no se expresen. En este caso, por ejemplo, lo que ocurrió es que se bloquearon estos canales como purinérgicos para que no se reciban. Entonces el tumor creció. Y algo así, entendí, como de esta imagen. Bueno, entonces eso, que a fin de cuentas se inactiva un gen para ver qué rol cumple, si es que no está activo. Eso. No sé si el Elías, que es como suerte, tiene algo que agregar. No, Eso. está Entonces, toda la información ahí. sí, o el profe, ¿alguna aporte? Sí, puedo ayudar un poquito. Lo dijeron bien. Es eso, es un proceso de modificación genética que se hace a los ratones para que no expresen o expresen una versión modificada de ciertas proteínas. El proceso en sí, lo que se hace es tomar los cigotos de los ratones de una camada nueva y se modifican genéticamente. Como dijeron, se puede hacer por CRISPR-Cas9, se puede hacer una nucleofección, cualquier sistema de modificación genética. Entonces, como se hace una modificación en el cigoto, la siguiente camada va a ser transgénica y a esa siguiente camada va a tener la mutación. Es un proceso sumamente engorroso y es difícil hacer estas modificaciones. De hecho, toma mucho tiempo para poder hacer un ratón knockout. Eso, no sé si respondí un poco mejor. Francisca, ¿está bien? Sí, Sí, ya. entendí, súper, gracias. Gracias. Ya, ahí Vanessa tiene una pregunta. Sí, hola. Ya, primero felicitar al grupo que lo hicieron súper bien, pero me quedó una pequeña duda, que no me imagino cómo se cristalizó el receptor P2X. Ya, ¿quién Yo responde voy a eso? responder eso. Hola, Vanessa. Mira, la verdad es que fue como un proceso igual complicado y largo. Primero se analizó como la estabilidad que tenían estos receptores usándose proteínas verdes fluorescentes y cromatografía de exclusión por tamaño para evaluar como todo lo que era, si era viable hacerlo, como si estaba estable y todo. Y después usaron, o sea, como que después de todo esto se llegó a la conclusión de que iban a usar el receptor P2X4 del pez cebra, por las características que tenía. Eh, es en la diapositiva del 2009, por si acaso. Y se tuvo que purificar primero este receptor y para obtener como la cristalización en sí, se usó difusión de vapor, que es un proceso que duró así, o sea, por un lado duró como semanas y por otro duró meses. Luego se deshidrató todo esto y se crioprotegió. Y para el tema de la visualización se tuvo que usar una cristalografía de rayos X, que es como una microscopía de alta resolución y es como que los rayos inciden en este cristal, se difractan y ahí todo como que comienza a tomar forma.
con una ayuda de un software, se van viendo como todas las densidades que emiten como estos rayos, y ahí se va formando como esta visión de todo lo que es como la estructura del receptor. Eso es lo que pude averiguar. Igual era como todo un proceso medio complicado, enredado, entonces por ahí no sé si es que lo dije como 100% como lo que fue, pero eso es lo que investigué yo a partir como de los papers de estos personajes. No sé si se entendió más, pero primero, claro, pues, lograron purificar el receptor, luego viene como la cristalización de eso, y luego todo esto de la cristalografía de rayos X. Muchas gracias, me quedó muy clara. Sí, súper bien. De hecho, ese es el proceso que se hace. Primero se purifica, ojalá que la proteína tenga una alta tasa de pureza. Luego se deshidrata para poder formar estos cristales que van a estar acoplados. Luego se pasa a un microscopio electrónico, donde va a tirar rayos, o sea, a un microscopio de rayos X, y ese va a generar como ciertos patrones dependiendo de su estructura. Esta difracción de los rayos X va a generar como un patrón. Si uno analiza como la foto en sí de estos patrones, es sumamente compleja. Por eso se hace necesario el uso de software especializado para poder analizar dependiendo de la estructuración de la proteína, cómo se van a difractar estos rayos. Y así se puede generar la estructura 3D, como ven ahí en la imagen, que tiene como tipo delfín, que ellos lo ponen. Muy bien. Otra pregunta. Yo tenía una pregunta. Sí, dale. Es que me quedó la duda de, o sea, en la parte donde el ATP cuando se une a su receptor, ¿qué pasa después con este? O sea, ¿se supone que se degrada o es reutilizado? Ya, yo responderé esa. La verdad, una pregunta súper interesante. Muchas veces uno piensa en el proceso como tal y la señal y lo que produce, pero no piensa después en lo que pasa con la molécula. Y bueno, lo que yo investigué era, de lo que yo lo investigué de todo este proceso, se puede decir que las mismas, por ejemplo, las mismas ectoenzimas o ectonucleasas que degradan a la ATP-adenosina van a hacer también este proceso, lo van a agregar adenosina, y la adenosina es la que va a ser recapturada como tal. El ATP no es recapturado como tal, sino que la adenosina. Y bueno, y una vez que entra la célula, de nuevo puede ser transformada en ATP añadiéndole fosfato y cosas así. Eso. Ah, ya, entiendo. Ya, gracias. De nada. Hola, yo también tenía una pregunta que Dale. va así como más relacionada con alguna aplicación actual de los tratamientos relacionados al ATP, así como relacionado con los cambios que hemos vivido por la pandemia, si existe así como alguna aplicación actual. Eso. Hola, hola, profe, también. Espero que estén todos bien, todos bien. Sí, yo respondo a su pregunta. En realidad, sí, no directo, por ejemplo, con el coronavirus es la relación estricta, pero sí la pandemia nos ha cambiado, como nos ha cambiado la forma de vida a todos. eh, por ejemplo, ahora nosotros mismos estamos en una teleconferencia, y el aumento de las exposiciones a las pantallas obviamente desgastan los ojos, que no sé si les ha pasado a todos, pero por ejemplo, yo a veces termino con los ojos medio rojos y me arden de tanto de estar todo el día frente a las pantallas. Entonces, es probable que a razón de un mayor uso de pantallas digitales y de exposición a luz, también aumentan las patologías relacionadas con el ojo. Y una de las patologías a las que apuntan los fármacos relacionados con el ATP es una, por ejemplo, el ojo seco, que a grandes rasgos la revista médica de la Clínica Las Condes define como una enfermedad de la lágrima y la superficie ocular, que en el fondo se manifiesta con irritación, molestia, por una falta de lubricación adecuada en el ojo. Entonces, se podría,
y como el ojo, el sentido de la visión, tiene receptores para la ATP, hay medicamentos para tratar el ojo seco, que sería el dicuafusol, que activa los receptores P2Y2, que en una revista que se llama The Ocular Surface, donde unos investigadores japoneses eh, plantaron un precedente, que es que trataron a pacientes aleatorios con una instilación, es decir, echarle gotitas en el ojo de una solución al 3% de dicuafusol versus lágrimas artificiales. Y la solución al 3% de dicuafusol demostró que mejoraba mucho el grosor y la calidad de la mucosa que recubre el ojo, mucho más que las lágrimas artificiales. Entonces, sabiendo que lo más probable es que empiecen a haber problemas con patologías relacionadas con el ojo, los fármacos del ATP nos ofrecerían una solución súper buena para aliviar esta molestia que uno siente al final del día, que le arden los ojos por estar tanto tiempo frente a la pantalla. No sé si Súper. quedó claro. Entiendo. Muchas gracias. A ver si hay más preguntas. Creo que no. Reiterar las felicitaciones, chiquillos. Le salió súper bien la presentación. Quería acotar un poco la parte histórica que de por sí estuvo súper buena, me entretuvo mucho, cómo fue la evolución del descubrimiento de la ATP. Tiene que pensar que todos estos procesos de ciencia nunca son como lineales, nunca son como progresivos, sino que son revoluciones. No sé si han leído sobre Thomas Kuhn en la revolución de los paradigmas científicos, donde menciona que siempre cuando uno plantea una idea nueva a una comunidad científica, hay una cierta reticencia, que no quieren aceptar esa idea. Y eso es lo que pasó con el tema del ATP. Los principales detractores, yo creo que ustedes me podrían contar. Eh, ¿Qué es lo que decían sobre el ATP como una molécula señalizadora? Sí, sobre eso, señalar también que por casi 10 años o incluso mucho más, invalidaron casi todas las propuestas que tenía Geoffrey Bunstock, que fue como el pionero de estas cosas. La verdad es que tiene un montón de papers. Y lo que sí es que decían que como una molécula, de hecho lo mencionan en el paper y lo dicen como muy preciso, una molécula tan ubicua iba a ser como tantas funciones y como tan específico y a la vez como general. La verdad es que sí, como bien dice el profe, todo esto, estas nuevas ideas causaron como mucho rechazo al principio, entonces tuvieron que ser bien firmes también ellos en seguir en sus investigaciones, en seguir con los experimentos y así. Sí, tal cual. De hecho, hay otro ejemplo. Aquí me voy ya repasando temas de biología celular. Si a ustedes les pregunto, la traducción de pregunta, o sea, la traducción de proteínas, si es, hay, históricamente se ha conocido como que hay dos secciones, una que es citosólica con ribosomas que están asociados al citoplasma y otra que es de secreción o asociado a retículo endoplasmático, donde los ribosomas se asocian al retículo endoplasmático. En los últimos años se ha demostrado que gran parte de los ribosomas que están asociados al retículo endoplasmático también sintetizan proteínas que van al citosol. Entonces ya no es como un proceso binario, sino que realmente la maquinaria que está asociada en el retículo endoplasmático es muy óptima para la traducción de proteínas, ya que al estar asociado a membrana permite la localización de factores, de cofactores que optimizan el proceso de traducción. Entonces ahora se está tratando de renovar este concepto binario de que la traducción de proteínas solamente se da a nivel citosólico, se van a hacer proteínas citosólicas, o en el nivel de retículo endoplasmático se van a hacer secretadas, sino que ahora ya es una combinación, una mezcla entre ambos mundos. Súper bien. A ver, ¿qué otra pregunta le podría hacer? Respecto a la señalización, em,
Ustedes nombraron los P1, los P2X, P2I. En varios trabajos indicaron que hay señales inhibitores excitatorias. A ver si pueden repasar un poco eso. ¿Cómo sería la clasificación de estos receptores en señales de activación y de inhibición? ¿Cómo, profe? No, no entendí mucho la pregunta. Ya, ¿En qué disculpa. De nuevo, no, está bien. ¿cuál subtipo de receptores se asocian más con la activación y cuáles tipo de receptores se asocian más con la inhibición? Ah, respecto a eso, ya, por ejemplo, como yo mencioné, los receptores P2I depende mucho también de la proteína G que está asociada. Por ejemplo, bueno, esto se puede relacionar mucho con todo lo que hemos visto en biología celular, de receptores que hemos visto, pero por ejemplo, si está asociado al receptor P2I con una proteína G1, de hecho, Javier, ¿puedes retroceder una diapositiva? Otra, otra más. Dale más. Ahí, ya, por ejemplo, no, ahí sí. Por ejemplo, los receptores P2I que estarían asociados a proteínas G1, que esas proteínas que digo GEI, que van a ir a inhibir más que nada, son, por ejemplo, el 12, el 13 y el 14. Entonces, respecto a eso, se puede ir relacionando la función que van a ir cumpliendo. Es por eso que yo en su momento también dije como que depende, por ejemplo, el nivel de la diversidad de la reacción que van a producir este tipo de receptores es bastante amplia, porque a diferencia de los receptores P2X, los receptores P2X son más que nada canales en donde van a entrar diferentes iones. Entonces esos iones igual van a activar otros mecanismos, pero en cambio los receptores P2I, como, bueno, podemos recordar mucho las clases de biología celular, como están acoplados a proteína G, la cantidad de reacciones que pueden activar dentro es infinita, o sea, es muy grande, muy variada, y bueno, va más que nada estar relacionada con la proteína G. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta del profe, es como más que nada, por ejemplo, el P2I, por ejemplo, el 1, el 2, el 4 y el 6 y el 11 podrían estar relacionados con la activación de la proteína, con la activación de rutas de señalización. La proteína G1 podría estar inhibe, y eso depende mucho con el receptor al que se une. Eso, no sé si respondí la pregunta. Sí, súper, muy bien. De Ah, hecho, ya. eso es, es lo complejo de la creación del fármaco. Porque, claro, uno puede crear un fármaco para un receptor específico, pero Sí. puede que por ejemplo, entre los distintos subtipos de P2I comparten una alta similitud en la parte extracelular. Entonces, ¿cómo vas a hacer que ese fármaco que va a llegar de manera extracelular sea específico dependiendo de las moléculas que coactive después? Por Claro. ejemplo, los segundos mensajeros. Entonces, eso va a ser complejo. Súper, muy bien. Em, Profe, reiterar las felicitaciones, Juego chicos, para realmente avanzar. se pasaron. Sí, obvio, dale. ¿Ven el documento? ¿Lo ven? Sí, se ve. Oye, ya. Entonces, acá hay, por si lo quieren revisar de ahí como más detalle, están como cuál inhibe y cuál activa. O sea, cuál es excitatorio y cuál es inhibitorio. De como en Sí. los distintos. O sea, y bueno, el rol de los medicamentos en cómo activan o inhiben. La Ujú. verdad, eso. Pero eso. Teníamos más cosas en la presentación. Esa parte, por ejemplo, la teníamos, pero tuvimos que acortar por tiempo porque sacamos harta información de internet. Sí, la Bien. verdad, la información que de estos receptores es increíble y como, no sé si lo mencionó Andrea, pero si bien es cierto, la línea de tiempo de Andrea llegó como hasta el 2009, pero eso hace 10 años, entonces continuamente se han hecho nuevos descubrimientos, se siguen descubriendo nuevos tipos, entonces esto también es como de cierta manera, una invitación a que nosotros no nos quedemos solo con eso y que vayamos siempre investigando más y actualizando los conocimientos, porque la ciencia no es una área estática, sino que es algo dinámico, que continuamente está variando, y como por ejemplo, como lo que dijo el profe, conceptos que se conocían anteriormente continuamente se van modificando, por ejemplo, los ribosomas citoplasmáticos, la traducción de proteínas, etc. Entonces, eso más que nada, dejarlos invitados a que siempre investiguen y den lo mejor de sí para estar actualizados con la información científica. Sí, súper bien. De hecho, ahora lo que está de moda son la fase líquido-líquido en biología celular. Se genera como una interfase dependiendo de la densidad de las proteínas que favorece como cierto tipo de señalización celular. Es súper raro y está muy de moda ahora. Em,
Muy bien, Una cosa, felicitaciones. Sí, dime. cortita. No sé si en realidad como que la mayoría o usted, profe, tiene tiempo, porque Sí, hicimos un Kahoot por si sobra un poquito de tiempo. sí, verdad que me enviaron un correo sobre eso. Muy bien, dale. Pero si no pueden, pero lo tenemos acá, sí, lo inicio para... Sí, sí, la verdad, la mayoría puede, porque igual, no sé, creo que después tenemos clase, no sé si a alguien le incomoda quedarse un ratito, tampoco dura tanto, a lo más 5 minutos. como para alegrar la mañana. Sí, es la mejor forma de integrar los conocimientos, la verdad, como hacer un cuestionario divertido, entonces, eso, no sé. Ya, lo que podemos Eh, hacer es enviar una encuesta ahora mismo. De hecho, lo ah, estoy haciendo. uh, Y a ver si todos pueden. Entonces, ahí va la encuesta. El Kahoot. Había que descargar la aplicación de este, ¿no es cierto? no, No, se mete, busca Kahoot en Google, así cualquier cosa, y Ya, le sale. ya, excelente. Ya, estamos bien. Ya, denle nomás entonces. Sí, ya. Play Kahoot. Entonces hay que agregar el PIN, si no me recuerdo. se Sí, puede el jugar que sale solo, acá. según yo, ¿no? 70703. ATP. Listo. ¿Alguien falta de...? Sí, somos 14, no sé si todos se van a conectar, la verdad, somos 6. Esperen como unos 2 Sí, minutos. Sí, unos 2 minutos. Gracias a los que por tomarse el tiempo. En verdad, una actividad que estamos preparados para ustedes. Oye, realmente lo hicieron bien. Me gustó mucho que hayan investigado harto. Así que felicitaciones, chicos. Gracias, profe. Profe, no pasa ¿Sí? nada si nos equivocamos, ¿cierto? No, para nada. No, tranquilo. Aunque va a estar todo grabado, así que ahí voy a ver quién se equivocó. Oh, oh, No, fue la tranquilo. idea. Profe, una pregunta. ¿Sí? Lo que pasa es que no puedo mandar el seminario 5 y 6 por la plataforma. ¿Yo se la Ah, podría mandar por correo? de hecho me escribiste, ¿no es cierto? Sí, se la, Sí, la escribí. sí, sí, te escribí. Sí, dale, Ay, puedes enviarlo por correo. ya. ¿Y cuál es su correo? Te lo envío. Ay, ya. Muchas gracias. Ahí también si alguien más Ya. tiene... ¿Falta alguien? Yo creo Ops. que ¿Le damos? démosle o no. Sí, Sí, dale. Veamos en el chat. sí. Sí, porque igual tenemos después clase. Ya, Démosle. Ujú. le damos. Ya, ¿cuál es la primera pregunta? A ver, ¿qué tipo de comunicación? Oh, ¿quién se equivocó? Puro flex acá. Todo bien. De verdadero y falso. Eh, Chicos, yo tengo un problema. A mí no me Sí. salen las preguntas. ¿Cómo? Ah, no, las Eh, preguntas salen en la pantalla. sí, Sí. las preguntas salen en la pantalla y tú tienes que ir respondiendo con el celular. Ahí voto presionar. Eso para la gente que, Pueden que dividir Zoom, mitad Zoom, mitad Google, para verla al mismo tiempo, eso hice yo. sí. O por el celular también se podía. Sí. Con razón. Gracias. Ya.
Muy bien. Acá se responde más de una, por si acaso. Y después aprieten el botoncito verde. Chuta, no alcancé a escuchar eso antes de responder. Karen ganando. Sí. Esto también creo que es Era múltiple. multiselección. Sí. Sí, O sea, remontando. Oh, pregunta engañosa. Sí. Oh, sí me equivoqué. No, es que esta está difusa, porque siempre hubo como una pelea, la Andrea sabe, como una pelea entre los alemanes y los Sí, los estadounidenses. estadounidenses. Entonces, eso, como que igual, pero por poquito, los alemanes. Oh, bajé. Estuvo repartido este. No, pero sí era el descubrimiento de las purinas. Sí. Volví de nuevo. ¿Quién es el Después está favorito? remontando. Ah, y acá está engañosa. Pero sí, o sea, como le dijo Lelia, eso, el ATP es como una especie de señalizador para hartas cosas. Por ejemplo, para la apoptosis, o sea, la muerte como suicidio cerebral, o también que se pueda fagocitar. O sea, como que hace como, es como un activador del sistema inmune en casi todos los tejidos. Sí, es una molécula proinflamatoria. Sí. El profe. Uf, Va ganando el profe. remontó. Esa pregunta está muy buena. Integra todo. Ah, ya, ahí, todos bien. Muy bien, Perfecto. todos entendieron el sentido del review.
Tercer lugar, incógnito. ¿Quién es? No sé, incógnito. Incógnito. Karen. No, tramposa. Ah, bueno, sí. No, el profe hizo trampa. Yo Era lo el sé. profe. Está con el Grande review abierto profe. todo. Muy bien, todo súper entretenido. Muy bien. Eso. Esperamos esta, como que les haya alegrado un poquito la mañana. Sí, Estuvo muy bueno, que lo muy haya didáctico. despertado. Felicitaciones, en serio, lo hicieron súper bien, muy didáctico, la presentación estuvo muy buena. Me gustó cómo presentaron la idea, así que eso, lo hicieron súper bien, sigan así, chicos. No sé si Gracias, tienen más profe. Gracias, dudas profe. o los dejamos hasta acá. Les tengo que dejar la evaluación del control. Así que ahora voy a activarlo por Moodle para que lo respondan. Y eso, nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien. Chao, Si profe, alguien, Chao, gracias. profe. si les Gracias. quieren pedir Chao, el power, profe.